Dios de Israel. Dios de Israel, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas tardes. De fuerza y honor, Dios oye nuestro clamor, ven poderoso Rey. Dios bendiga sus preciosas vidas, mis hermanos. Muy buenas tardes, buenas noches, según en el país que se encuentren. Bienvenidos a una nueva emisión de Los Últimos Días, con la conducción de quien les habla, Moni Aguilera de Lorenzo. Mi Señor, te adoramos y te bendecimos en este lunes 18 de enero. 5 minutos nos separan de las 20 horas. Y transmitimos desde la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, a todas las naciones. Bienvenidas a todas las banderitas que flamean a través de la página mencionada. A las puertas tú estás, te veremos. Y hoy venimos con un temazo, como todos los lunes, para la gloria de nuestro Padre. Nuestro misterio revelado, pero que aún muchos todavía tienen la venda. Hoy hablamos de los pseudos maestros y el maestro verdadero, cómo realmente distinguirlos. Inclusive esto también nos prepara para identificarnos a nosotros mismos, si somos verdaderos o no lo somos, si estamos en el verdadero o no lo estamos. Es bueno probarse a uno mismo, mis hermanos, a menos que estemos reprobados. Es un placer estar con todos ustedes. Saludamos a los grupos La Nueva Jerusalén, Misión Cristiana Evangélica, Águilas de Cristo, y a Piedra Viva, Ministerio Vivir en Dios, de nuestro amado pastor Walter Aguilera, de la Iglesia González Catán, mi doblemente hermano. Y pronto les quiero ya ir comentando para los hermanos de los grupos, si hay algunas personas que residan allí en Misiones, ¿cómo es que se llama este lugar? Bueno, no recuerdo bien, pero hay una parte de Misiones, Posadas, exactamente, Posadas Misiones. Se va a levantar el día 3, 4 y 5 del próximo mes, no, del otro mes de marzo, vendría a ser, se van a hacer campañas y se abre una nueva iglesia de sana doctrina. Así que para todos aquellos que no encuentren una iglesia de sana doctrina y están rodeados de apostasía, les comento que allí en Misiones Posadas se abre una nueva iglesia. Pronto les voy a estar compartiendo la dirección, ¿sí? Toda creación se postrará y toda lengua confesará que tú eres Dios, Señor Jesucristo. Te amamos, Rey, te bendecimos. Bendecimos tu precioso nombre, Señor. Solo tú eres digno de recibir toda gloria, toda honra y todo honor. Nadie es como tú, Señor. Siervos inútiles somos, mis hermanos. Lo que debíamos hacer hicimos. Muy bien. Para dar comienzo a este primer bloque, vamos a ir bajando la música de fondo. Vamos a ir a una palabra que compartí hoy con los grupos, con los 4 grupos, que tiene que ver con un poco... Yo se las voy a compartir hoy, la compartí, el Señor esta mañana me la hizo editar, la escribí esta mañana tempranito, la compartí con muchos de ustedes, quizás con algunos no la han leído aún. Y esta vendría a ser la introducción de lo que se viene, para que ustedes puedan fijarse claramente, porque yo esta mañana le dije al Señor, Señor, veo muchos falsos maestros, la palabra de Dios dice que el Espíritu que está en nosotros nos iba a guiar a toda verdad, pero sé que hay hermanos que son muy nuevos aún, hay hermanos que están confundidos, porque cuando uno está en una iglesia apóstata, sale con un velo o está con un velo en ese lugar y no puede ver realmente como
como Dios quiere que veamos, hermanos. Yo pasé por esto hace ya muchísimos años, pero lo recuerdo como si hubiera sido el día de ayer, por todas las cosas que tuve que pasar y por todas las luchas que con mi esposo tuvimos y con mis hijos. No podíamos salir de la maldición que nos habían de alguna manera echado, entre comillas, porque cuando uno, hay gente que dice, no, pero vos no podés entrar en una maldición. Mira, si vos la querés, la recibís. Es muy sencillo, mis hermanos. Cada uno, conforme a su fe, recibirá. Conforme a tu fe, te será hecho, dice la palabra. Y si vos en ese momento estás susceptible, estás tecleando en las cosas de Dios, estás débil en las cosas de Dios, estás muy aferrado a esos pastores que realmente dicen ser pastores y no lo son, sino que mienten y son sinagoga de Satanás, como venimos hablando en otros programas, lamentablemente al estar la persona vulnerable, eso lo recibe las maldiciones, recibe todo lo que le digan, y cuando vos te lo crees, lo tenés que vivir. Por eso es que la Biblia dice, tú que estás firme, mira que no caigas. Nosotros nos tenemos que mantener firmes en el Señor, pero uno de los factores fundamentales, mis hermanos, para que nosotros podamos estar firmes en Él, es ser humildes, no creernos superiores a nadie, pero tampoco estamos debajo de nadie, solamente debajo de Cristo estamos, Él es el único que nos preside, el único que nos gobierna, el único que nos manda, como quien diría. Como dije al principio, siervos inútiles somos y lo que debemos hacer, hacemos. Por eso es que el siervo de Dios sabe en qué lugar está, sabe cuál es su posición en Cristo, y se prueba a sí mismo cada día, a menos que estemos reprobados. Dice, pruébese cada uno a sí mismo. Es necesario que vos te pruebes, pero que también pruebes a los demás, a ver si son de Cristo o no lo son. Por eso es que yo quiero compartirles esta palabra que compartí en los grupos, que el Espíritu Santo me hizo escribir esta mañana, mis hermanos, y que yo sé que es de mucha bendición, aunque un joven me la refutó, y cuando fui a su muro, pude ver que ese joven estaba leyendo la Biblia satanista. Y después compartí que la cizaña es cizaña, y va a ser cizaña siempre, ¿sí? A menos que en algún momento, Dios haga que esa cizaña se convierta en trigo, pero es imposible, ¿no es cierto? Pero bueno, nosotros no sabemos cuáles son los verdaderos y cuáles son los falsos, a menos que tengamos al verdadero dentro de nuestro corazón. Por eso el título de hoy, de los pseudos maestros y el verdadero maestro. Sabemos que nuestro maestro, el maestro de maestros, es nuestro Señor Jesucristo, y que Él tiene que habitar nuestra vida, nuestro corazón. Nosotros somos templo del Espíritu Santo, y la Biblia dice que el que destruye este templo, Dios le destruirá a él. Pero tenemos que ver, y en esta palabra muchos van a abrir sus ojos, por eso es tan importante y la quiero compartir con todos ustedes, y los que ya la leyeron no importa, vuelvan a discernirla, vuelvan a entenderla, vuelvan a guardarla en sus corazones, para que puedan entender, mis hermanos, que es muy importante vivir esto. Esto fue realmente guiado por el Espíritu Santo, y no hay nada mío acá, todo proviene del Padre, todo proviene de nuestro Señor, y cada uno de ustedes, si realmente está en Cristo, se van a dar cuenta que es así. Dice así, acá le vamos a dar duro a la hipocresía, ese es el título de esta palabra. Cualquiera que hace pecado, traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley, y todos sabemos que Jesús apareció para quitar el pecado en nosotros, por cuanto no hay pecado en Él, ¿no es cierto? O sea, ¿esto qué quiere decir? Que en el momento que aceptamos a nuestro Señor Jesucristo en el corazón, tenemos una vida llena de pecado, cargada de pecado, pero el Señor, ¿qué dice? Que Él agarró nuestro pecado, lo tiró al fondo del mar y no se acordó más de Él. Y esto, cuando nosotros vamos conociendo al Señor, paso a paso, después voy a estar hablando del hombre natural, del hombre carnal y del hombre espiritual, para que ustedes puedan entender esto. Cuando nosotros realmente lo conocemos, empezamos a darle al Señor las áreas de nuestras vidas, ¿sí? ¿Cómo es esto? Esto vendría a ser como en una casa. Cuando llamamos a un invitado y le decimos, vení, pasá, te invito acá a la sala de estar, al room, a la sala al living vendría a ser, ¿no? Acá en Argentina se dice así. Y a esa persona no la dejamos entrar hasta ahí. Y hasta ahí la dejamos ver todo lo que hay, ¿no es cierto? Pero esa persona no se puede meter más adentro si nosotros no la invitamos a entrar. Lo mismo pasa con el Señor. El Señor
entra a nuestra casa, que es nuestro corazón, y nosotros decidimos si le vamos dando a Él las áreas de nuestras vidas. Lo dejamos pasar a la cocina, después lo dejamos pasar al baño. O sea que donde quiera que nosotros vayamos, Él va con nosotros. Eso significa. Y les vamos entregando al Señor cada área de nuestras vidas. En lo económico, en lo personal, en lo sentimental, en lo que tiene que ver con el trabajo, con nuestras relaciones en familia, con los amigos, en nuestros deseos, en nuestros gustos, en todas nuestras cosas. Le tenemos que preguntar primeramente a Él, porque no es que Dios nos va a prohibir cosas que deseemos. La Biblia dice: deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero para que Dios conceda las peticiones de mi corazón, yo me tengo que deleitar en Él, lo tengo que conocer primero. Y primero Dios nos prueba. Dios muchas veces nos va a quitar todo para probarnos si realmente lo vamos a amar igual. Él nos prueba en la riqueza y nos prueba en la pobreza. Y eso no significa que después te vaya a dar riquezas. Riquezas, hermanos, saben a lo que me hablo, ¿no? Riquezas no es tener las riquezas de este mundo como lo tienen muchos, que tienen yate y cada vez quieren más. No, hablo de una riqueza moderada, de una riqueza. Para mí riqueza es que no te falte la comida todos los días, que tengas tu heladerita con cosas frías, que, bueno, tener lo básico y fundamental, mis hermanos, no para vanagloriarse, sino para disfrutarlo, ¿me entienden? Porque si yo tengo algo para refregárselo a mi hermano en la cara, eso no es riqueza, es una gran pobreza, y creo que todos lo sabemos. Un cristiano no vive así. Bueno, Jesús apareció para quitar el pecado en nosotros, por cuanto no hay pecado en Él. Por eso cualquiera que permanece en Él no peca. Y vos me dirás, entonces yo no lo tengo a Cristo. Esperá, no se apuren. Y cualquiera que peca no le ha visto ni le ha conocido. Dice: hijitos, no se engañen ninguno. El que hace justicia es justo, como Él también Él es justo. El que hace pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Voy a finalizar compartiéndoles esto y después se los voy a explicar. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ahora tengan en cuenta que una cosa es caer en pecado o pecar sin darse cuenta. ¿Van entendiendo? David decía: líbrame de los pecados que me son ocultos. O sea, de esos pecados que nosotros no vemos, pero que los estamos cometiendo sin darnos cuenta, ¿sí? Eso lo dice Salmos 19:12. Y otra cosa muy diferente, mis hermanos, es mantenernos en la práctica del pecado. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Antes de venir a Cristo, nosotros nos manteníamos en la práctica del pecado. Fumábamos, tomábamos, nos drogábamos. Bueno, eso es la práctica del pecado. Mentíamos. Eso no significa que el diablo no te pueda enlazar en una mentira. Muchas veces puede suceder, pero automáticamente, y esa palabra me la tengo que erradicar de mi corazón porque a Dios no le gusta, ya me lo viene diciendo hace rato. Miren, así es el espíritu, no es automáticamente. El Señor en el instante nos hace dar cuenta, porque tenemos el Espíritu Santo dentro de nuestro corazón y hace sonar la alarma, como yo lo digo en otros programas. ¡Ey! Esto no me gusta, esto no es para vos, esto es pecado. Y nosotros, la Biblia dice que demasiado el tiempo ha pasado para haber vivido así. Vamos a seguir con este tema. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ahora tengan en cuenta que una cosa es caer en pecado, como dijimos, Salmos 19:12, y otra cosa muy diferente es mantenernos en la práctica del pecado. Y en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Ahora, esto no quiere decir, mis hermanos, vamos a profundizar en el tema, no quiere decir que vos seas nuevito y no hagas cosas que todavía no pudiste. Hay gente que me dice: hermana, yo quiero dejar de fumar, pero sigo fumando y no hago el bien que quiero, más hago el mal que no quiero. Bueno, no es que no seas un hermano en Cristo, sino que tenés un proceso, estás en tus comienzos. Todo depende también cuánto tiempo tenés en Cristo. Yo conozco personas que hace 30 años que están en el Evangelio y todavía no cambiaron, mis hermanas, y no sé si van a cambiar, porque 30 años recibiendo la palabra, sentándose en una banca y no recibiendo nada, y me parece que algo pasa. Entonces yo creo que el Señor trabaja rápido en la vida de los que realmente quieren. Esto depende de vos, de cuánto estás dispuesto a darle al Señor. Si lo dejás pasar al living y lo dejás ahí, el Señor no se va a meter en la cocina si vos no lo dejás entrar. El Señor es un Señor y aún pide permiso para entrar. Por eso hay muchos cristianos de nombre, pero no en espíritu y en verdad. Es triste y lamentable. Vamos a seguir con este tema. Dice la palabra de Dios: usted está gobernado
o por Satanás o por Dios. Acá, como dijimos antes, es blanco o negro. No te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda, ni demasiado legalista ni demasiado liberal. Y esto, vivir el equilibrio no es fácil, pero es necesario y tenemos que aprender a vivir el equilibrio. Dice la palabra del Señor, el que plantó el oído no oirá, el que formó el ojo no verá. Dios lo ve todo, mis hermanos, de Él no podemos escapar, no podemos escondernos. Salmos 94, 9. Ahora bien, ¿qué es pecado y qué no es pecado? Para que cada uno de nosotros pueda probarse a sí mismo y darse cuenta si está en Él o no está en Él. Recuerden, como dijimos recién, una persona nuevita puede estar en la práctica del pecado, pero en el momento, recibe de parte del Espíritu la señal de alarma. Esto no me gusta, ¿sí? Eso no significa que no esté en Cristo o que no esté Cristo en esa persona, sino que esa persona va a sentir una tristeza en su corazón, que es una tristeza según Dios, que no es para arrepentimiento de obras muertas, sino para que esa persona reaccione y se dé cuenta que ya no puede seguir en esa práctica. ¿Me entienden? Bueno, esto es bueno porque es el Espíritu Santo redarguyéndonos, exhortándonos, limpiándonos a través de la palabra. Así que dijimos que si estamos gobernados o por Dios o por Satanás. Dios sabemos que oye, el que formó el ojo ve, así que no podemos escaparnos de su presencia. Y ahora vamos a hablar qué es pecado y qué no es pecado. Pecado es darle la espalda a Dios. Es decir, yo acepto a Cristo en mi corazón, pero sigo haciendo mi vida. Eso es pecado. No sentir la señal de alerta es pecado. Así que probate a vos mismo. Si seguís pecando y el pecado te gusta y no sentís arrepentimiento y no sentís dolor por ese pecado, significa que Cristo no está en tu vida. Otra cosa, pecado es limpiar lo de afuera del vaso cuando lo de adentro está en estado de descomposición. Están podridos, mis hermanos, llenos de huesos podridos, dice la palabra. Lucas 11:39. Pecado es querer cambiar a mi hermano cuando mi vida se ve blanca por fuera, pero a los ojos del Señor Él está viendo que no es así. Eso lo dice San Mateo 3:27. Hoy está lleno de pseudos maestros que quieren enseñarle al hermano. Y miren, yo voy a hacer una comparación de algo que me pasó hace muchos años. Yo iba a una iglesia y obviamente era novata, así que lo único que tenía eran pantalones. Bueno, por supuesto que usaba pantalones ajustados porque era una mujer joven, pero después que el Espíritu Santo me entró a mostrar, a redarguir, a corregir por la palabra, empecé a dejar esos pantalones ajustados. El Señor me empezó a quebrantar y me mandaba pantalones anchos y yo me los ponía igual, aunque no me gustaban, me los ponía porque me sentía incómoda con esos pantalones ajustados, me sentía que tenía vergüenza, o muchas veces cuando todavía no había tenido esos pantalones anchos me ponía camisolas largas para no dar lugar a ningún hermano, porque yo sentía el Espíritu dentro de mi corazón. Pero me surgió en una oportunidad que no teníamos dinero para comprarnos polleras. Yo no tenía dinero para comprarme polleras y no venían de regalo polleras, pero era increíble. Y Satanás me ponía alrededor todas esas personas que me acusaban permanentemente y me decían, no, porque hermana, si usted no se pone pollera está pecando. ¿Y qué pasa si Dios te está haciendo pasar por la prueba y vos no tenés para comprarte una pollera? Yo les digo eso a los pseudos maestros. ¿Qué harían ustedes? ¿Condenarían esa alma? Bueno, yo tengo una palabra acá que el Señor me ha dado y es una palabra con la que el Señor me habló hace mucho tiempo y después vamos a terminar de desmenuzar esa palabra que estábamos compartiendo. Y dice así, Isaías 58:9. Entonces invocarás y el Señor responderá. Clamarás y Él dirá, aquí estoy. Si quitares de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar iniquidad. Entonces, si me llamas, yo te responderé. Si gritas pidiendo ayuda, yo te diré, aquí estoy. Si haces desaparecer toda opresión, si no insultas a otros, ni les levantas calumnias. Entonces invocarás y oirás al Señor, clamarás y dirá Él, aquí estoy. Si quitares del medio de ti el yugo, el extender el dedo y el hablar vanidad. Mis hermanos, hoy hay muchos maestros, pseudos maestros, que están haciendo esto, que están juzgando a una persona por fuera y que ellos todavía, por dentro,
están llenos de huesos podridos. Desmenuzando en un ratito más y en el segundo bloque esta preciosísima palabra que sé que está tocando el corazón de muchos. Dios bendiga sus preciosas vidas. Vamos a ir a un tema musical, a buscar algo hermosísimo. ¿Qué es esto? El Señor pagó un alto precio para que nosotros realmente vivamos esta vida plena. Bienaventurados los que no se condenan en lo que aprueban. Yo no me condeno en usar un pantalón ancho. Y si alguno se condena, allá él. Que Dios los bendiga. Vamos a escuchar esta palabra, esta alabanza, perdón. En un ratito volvemos con el segundo bloque. Una de las cosas que el Señor está haciendo en esta tierra, en este momento, Sí, está Señor. restaurando no solo la alabanza y la adoración, sino la unidad de la iglesia. Dios está uniendo la iglesia. Dios está uniendo la verdadera iglesia, pero también está uniendo a los apóstatas de otro lado. Está dividiendo el Señor, está separándolo uno de lo otro, porque viene pronto a arrebatar a su iglesia. Uno tú y yo. Uno en el espíritu, no en la carne. Cuando Jesús derramaba su vida, Él pensaba en ti y Él pensaba en mí, en nuestra unidad.